Vamos a hablar con uno de los sobrevivientes y que hoy también es además comunicador popular. Se trata de Facundo Nívolo. Bueno, Facundo, buenas noches. Y en principio tenemos también preguntarte, nada, ¿qué es lo primero que pasa, ¿no? Para vos cuando llega cada 30 de diciembre y en este momento a la hora de acordarnos de lo sucedido aquella noche? Bueno, buenas noches. Y en principio no se puede evadir la realidad a lo largo de estos 17 años, ni en diciembre ni en ningún momento en que la tragedia reaparece, porque tiene un tono tan público que por más que uno quiera desaparecer de la tierra, la temática siempre está presente. Y bueno, y diciembre, Año Nuevo, el 30, son fechas que para quienes sufrimos esto nunca volvieron a ser las mismas. ¿Cómo fue el post-Cromañón para los sobrevivientes y también para los familiares de las víctimas, ¿no? Que es muchas veces se recuerda, se habla de aquella noche, pero lo que sucede después también es muchísimo, bueno, muy importante en realidad. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se ha vivido? Los casos son muy diferentes seguramente, pero ¿cómo es esta realidad que seguramente se habló menos de lo sucedido esa noche? Para mí, la cuestión del post y la cuestión de cómo nos tocó rehacer la vida es el todo. Es el todo, porque a lo largo de estos 17 años han habido distintos fallos judiciales hacia las personas responsables, ¿no? Para todos los gustos, ¿no? El que quería la banda, lo han suelto, después lo han metido preso, después a Chabán preso, después Chabán muerto y después, bueno, han habido todo tipo de fallos judiciales y finalmente todas las personas involucradas con grado de responsabilidad terminaron pagando algún costo. Ahora, nada de eso fue reparatorio. O sea, pues quizá en una primera etapa sí, pero después nos damos cuenta que las secuelas psicológicas que vivimos no se reparaban metiendo a alguien preso. Y si pasaron 17 años y resulta que tenemos 30 y pico, 40 de sobrevivientes que se han suicidado, si resulta que son meses tremendamente difíciles para todas las familias, quiere decir que hay algo que no sanó y bueno, que los distintos estados de la ciudad y nacionales, más allá de los signos políticos que han pasado a través de los años, no han hecho absolutamente nada para repararnos. Y estoy hablando de nada en términos de una atención psicológica. La verdad que por lo menos mi percepción es la de un desamparo muy grande. Después de 17 años, ¿cómo describirías la cadena de responsabilidades, ¿no? Seguramente, nada, aparecen muchos nombres, aparecen muchos artífices, muchos responsables, pero ¿cómo lo describirías según tu opinión, esa cadena de responsabilidades que no evitaron esta tragedia? Y por un lado, la serie de responsabilidades del Poder Ejecutivo, de la ciudad para regular, del Poder Ejecutivo en términos de las fuerzas de seguridad que recibían las coimas para hacer la vista gorda en espacios como esos. Eh, y después, todo lo que vino después. Porque Cromañón, digamos, o sea, si nosotros hubiéramos tenido acciones reparatorias, no estaríamos padeciendo lo que estamos padeciendo ahora. O sea, si los juicios se hubieran concluido, si las familias hubieran tenido reparación, si hubiera habido una atención psicológica, no estaríamos en las condiciones en las que estamos, porque no hemos recibido ni un reconocimiento en ningún lado. O sea, por lo menos ni un perdón, nada recibimos. Entonces, no es ni siquiera no hay una disculpa ni siquiera política, ni estoy hablando en términos materiales ya. Entonces, digamos, las responsabilidades son amplias, tienen que ver con lo que sucedido en los poderes ejecutivos de la ciudad y nacionales en el momento de la tragedia y previo por todo ese nivel de precariedad, y después los demás poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial hasta el día de hoy. Digamos, pues cuando
pasa algo con alguna corporación, el Poder Judicial se expide al otro día. Y nosotros no tenemos ningún tipo de respuesta y pasaron 17 años, donde ya la culpabilidad está aprobada, donde las sentencias ya están y lo que falta es que se ejecuten las reparaciones a las familias. Entonces, digamos, la justicia, digamos, es de los peores poderes eh, que la verdad que nos ayudaría mucho a poder cerrar el ciclo si eso terminara. Y ante esta falta de parte del Estado, de los diferentes poderes, hay propuestas de parte de familiares, de sobrevivientes, que ya con todo lo que tienen que cargar, deben ponerse al hombro proyectos de ley para tratar de impulsar, para tratar de reparar. Contanos algunos de estos proyectos. Bueno, mencionamos un poco en la introducción la expropiación del lugar, la ley de reparación integral. Contanos un poco de estos proyectos y también de por qué se necesita que avancen y para qué serviría en este caso. Hay una ley de reparación de la ciudad, que es la misma que se viene renovando ya hace como una década. Que nada, que es un subsidio miserable que debe estar alrededor de los 10.000 pesos, con un padrón que nadie sabe quién hizo ese padrón, digamos, que está hecho a dedo, nadie sabe, porque hay un montón de sobrevivientes que estamos fuera de ese universo, y que tampoco se ejecuta completamente el texto de la ley, porque tiene que abordar la parte de cuidado de la salud, además de un subsidio económico, que es una miseria. Entonces, de ahí la idea de impulsar una ley nacional que tiene que tener mayor envergadura. Porque acá hay una cuestión que es que todas las acciones y todas las peleas son hacia el gobierno de la ciudad. Porque, bueno, es donde sucedió el siniestro. Ahora, digamos, el siniestro, el accidente, la tragedia no natural más grande de la historia del país, no puede tener envergadura nacional o provincial, dado que la mayoría de las personas que asistimos a recital somos del conurbano bonaerense. 60 y pico por ciento, 70% de la gente que fuimos a ese recital somos del conurbano y sus familias también. Entonces, ¿por qué, digamos, no hay ningún tipo de acción a nivel provincia de Buenos Aires tampoco y a nivel nacional tampoco a lo largo de 17 años? Con lo cual, digamos, porque hay mucho del debate que se ciñe a la ciudad de Buenos Aires y me parece que queda corto para la envergadura de la historia. Bueno, Facundo, también queríamos que nos puedas contar un poco desde tu experiencia de lo que pasaste esa noche. ¿Cómo fue esa noche? ¿En qué lugar estabas? ¿En qué momento entraste? ¿Qué fue lo que pudiste ver? Bueno, nada, ¿cómo fue un poco aquella noche que muchos se enteraron al otro día por la mañana, que es un poco lo que había sucedido, pero tardaron muchísimos días en poder ir aclarándose un poco cómo fueron los hechos? Lo que sucedió esa noche fue lo que sucedía en la mayoría de las noches de los shows de la ciudad de Buenos Aires y de Buenos Aires. Digamos, era el mejor momento o uno de los mejores momentos del rock nacional en términos de la difusión radial y demás. O sea, vos ibas a bailar en esa época a un boliche de cumbia y te terminaban pasando Callejero o Los Piojos. Con lo cual todos los lugares estaban hasta la manija, y lo que nos pasó a nosotros podría haber pasado en otro lugar tranquilamente. Con lo cual esa es más o menos la realidad, digamos. Nos tocó a nosotros porque nos tocó, pero era lo que se venía dando.